Quiero dar las gracias al comité organizador de este Congreso Internacional Multidisciplinario por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta experiencia en la aplicación del diagrama de la P de Bowie como estrategia metodológica de enseñanza de la hermenéutica jurídica en el área de la salud. Este es un tema que ha sido preocupación desde el punto de vista personal desde hace más de 10 años, tema que he trabajado en conjunto con mis mentores, yo le llamo así, porque son médicos especialistas en el área de criminalística y especialistas en el área penal, y abogados especialistas en el área penal que llevaban los casos donde estaban involucrados enfermeras y profesionales de toda la salud como tal. Para ese entonces se hizo el abordaje de lo que es la hermenéutica jurídica. Se hizo a través de diplomados que se dictaron, diplomados solicitados por los colegios de médicos, tanto para el área de la salud, pero luego se incorporaron también abogados y funcionarios policiales, lo cual era muy enriquecedora la experiencia. Ahora bien, desde hace 3 semestres para acá, desde hace 3 cortes, me he encontrado con la misma situación, pero con un escenario diferente. Esta situación me ha llevado a la aplicación de este diagrama para que el profesional de la salud, llámese médico, llámese obstetriz, llámese enfermera, llámese odontólogo, e inclusive he tenido también como estudiante fisioterapeutas, de tal manera que se debía buscar una estrategia en la cual se lograra la interpretación jurídica aplicada al área de ciencias de la salud. Entonces, antes de ir a realmente cómo se hizo la aplicación, quiero compartir con ustedes, primero, de dónde proviene o quién es el creador de esta estrategia. Tiene mucho tiempo, desde 1977, Bob Bowie estaba preocupado y la crea porque no existe una conexión. Observen ustedes, no había una conexión entre la teoría y la práctica. ¿Sí? La parte cognitiva estaba bien desarrollada, pero a la hora del hacer, a la hora de la práctica, no existía esa conexión. De tal manera que cuando se aplica entonces esta estrategia para que el estudiante de posgrado, pueda hacer la interpretación jurídica de lo que es su acto a nivel de la salud, pero que tiene responsabilidades, ¿sí? Y saber y entender que estos profesionales tienen un dominio conceptual, saben que es una responsabilidad, también conocen algunos de los artículos. Me llama la atención que algunos no conocían sus códigos deontológicos. Y allí sí le llamé a la reflexión. A ver, profesionales, lo primero que se debe saber y entender, ¿qué contiene mi código deontológico? ¿Okay? Es lo primero. ¿Para qué? Para que cuando me toque la parte del dominio metodológico, entonces yo pueda hacer una buena interpretación y pueda resolver cualquier problema que se me presente en el área asistencial. Tomando de referencia que ya está todo escrito y bien establecido desde el punto de vista jurídico, me refiero a las normativas donde están las sanciones al inadecuado acto médico. ¿Ok? Ahora, ¿cuál ha sido el problema o cuál ha sido mi diagnóstico en más del 80% de mis profesionales? En que desconocíamos realmente o desconocían realmente qué necesitaban para resolver ese tema, qué necesitaban para el blindaje del acto y cómo organizaban esos datos que han tenido o esa información que le han dado en pregrado, que han ido a charlas y las tienen.
pero a la hora de la práctica, cuando se le preguntaban cómo lo estaban haciendo, entonces había una desconexión. ¿Qué se hace en la asignatura? ¿Cómo se lleva a lograr esta conexión? Primero, dando la explicación de los elementos o de las herramientas que están en la Let's Art. Pero hay un paso que no podemos omitir, que es el siguiente. Históricamente, en el área de la salud, nos han dado la definición del cuidado, pero bajo un enfoque de la salud. ¿Sí? El enfoque de la salud es este. Es la relación terapéutica básica entre los seres humanos, con características como relacional, transpersonal, intersubjetiva. Hay infinidades de definición de cuidado, con características como integra la parte espiritual, es recíproco, todo eso lo conocemos nosotros como profesionales de la salud. Pero ahora bien, difícilmente, o la experiencia que yo tengo es que más del 80% de los profesionales, vuelvo y lo repito, de los profesionales con los que he tenido contacto en estas 3 cohortes, y puedo decirles que 3 cohortes en la cual cada corte son 2 paralelos, tienen déficit de conocimiento en cuanto a la definición del cuidado desde el enfoque jurídico. Entonces, debemos partir de que el cuidado está definido desde el enfoque jurídico, pero como el deber de diligencia exigible al ciudadano en el cumplimiento de las obligaciones al que está sometido. También es importante conocer que el legislador coloca especial, oigan bien, especial y extensísimo deber de diligencia o cuidado que hace muy sencillo su incumplimiento y con la actuación culposa del obligado. Por eso es que cuando estamos en el área jurídica, nosotros no vamos a encontrar el cuidado como la relación terapéutica. Vamos a encontrar el cuidado bajo el enfoque de el deber objetivo del cuidado. ¿Sí? El deber objetivo del cuidado, óigase bien y téngase presente, porque en función a esto le van a decir si su actuación como profesional fue mala, regular o deficiente o excelente. También es importante que además de tener esa definición del cuidado jurídico, saber y entender que el cuidado como tal también aparece en algunos de las convenciones, en algunos de los tratados, y entonces vamos a tener el derecho al cuidado internacional. Pueden ustedes encontrarlo en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos, en el artículo 12, o en la Convención sobre el Derecho del Niño, en el artículo 3.2. Hay infinidades de convenciones donde aparece realmente el derecho al cuidado. También en la agenda del 2030 lo pueden encontrar, y en la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe. Se ha venido presentando en cada una de las conferencias el derecho al cuidado como tal. Pero hay algo que es también muy importante. Y ustedes dirán, a ver, no sabía que el cuidado también estaba descrito en la Constitución. Pues déjenme decirle que sí. Y encontramos el derecho al cuidado en artículos, por ejemplo, el 38, numeral 8, donde trabaja con adultos mayores. El 43, numeral 3, donde se trabaja con mujeres embarazadas. Y así van a seguir encontrándose con el derecho al cuidado en las diferentes legislaciones. Ojo, un derecho al cuidado que no va a ser la relación terapéutica, como ya lo acabamos de ver, ¿sí? Y continúan, donde está establecido el derecho al cuidado como tal. Pero además también de las convenciones, de las conferencias internacionales, de la Constitución, también lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica de Salud y en el Código Orgánico Integral Penal.
en sus artículos, específicamente el del COVID, desde el 25, donde está la tipicidad, hasta el 146, que ya el estudiante en esta estrategia se lleva muy claro lo que establece en el 146 y al final lo vamos a discutir un poquito nada más. Y también en la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 199 y el 200, algunos está lo relacionado con la actuación de los profesionales de la salud. ¿Sí? Pero pueden estar allí, pero lo que nosotros tenemos que hacerle es la interpretación, partiendo de que el cuidado también tiene algunos elementos. Y es entonces cuando vamos a encontrarnos que existen 3 elementos que son fundamentales en el derecho al cuidado. 3 elementos que son analizados y que deben ser analizados a la hora de una mala práctica de cualquier profesional. Óigase bien. El primer elemento es el que tiene relación con el titular del derecho al cuidado. El segundo elemento es el que tiene relación con el alcance de ese cuidado. Y el tercero, y es que con el cual y por el cual, ¿verdad?, nos dan a nivel de pregrado y en la mayoría de los posgrados, nos dan la explicación, tratando de dar la interpretación, es en el tercer elemento, es el obligado u obligada. Pero ahora bien, el primer elemento es importante tener presente que el cuidado o el titular del cuidado también tiene algunos derechos y también tiene algunos deberes, como por ejemplo el autocuidado. ¿Sí? Él tiene el derecho a ser cuidado. O sea, yo como persona soy el titular de este derecho, tengo derecho a ser cuidado. Pero hay algo que el cuidado tiene muy presente, que también tengo derechos y obligaciones del autocuidado. Óigase bien, del autocuidado. Es cuando entonces yo le explico a mis estudiantes que un profesional puede ser muy bueno, llámese médico, odontólogo, obstetriz, enfermera, enfermero, puede ser muy bueno con estrategias muy buenas, pero si el titular del derecho al cuidado no cumple con su autocuidado, entonces no puede ser sancionado mi acto. ¿Okay? No debería ser sancionado mi acto. Analicemos primero ciertos elementos del cuidado para ver qué pasó. ¿Cumplió o no con lo que estaba establecido, con lo que la obligación que él tenía también para cuidarse? Dejamos esa interrogante. Ahora bien, el segundo elemento es el que le va a permitir a la persona saber y entender si se violentaron o no sus derechos, porque es el alcance. ¿Okay? Y este alcance es muy importante que se tenga presente cuando se hace el análisis de la hermenéutica jurídica, que este elemento va a depender primero de las circunstancias. Cada persona tiene necesidades diferentes. Cada caso se presenta con situaciones particulares. Otro de los elementos es el tiempo. ¿Qué tiempo tuve para poder hacer el vínculo necesario? Y un último elemento un último aspecto de este segundo elemento es considerar la relación por la cual existió la necesidad. O sea, fue atendido en función a la necesidad que se presentaba en el paciente o no. Ahora, el tercer elemento del cuidado está relacionado con, como ya lo dijimos, el obligado u obligada. En este caso va a ser todo profesional que ejerza en función a sus competencias estará obligado a brindar o a tener siempre presente el deber objetivo del cuidado. De tal manera que si ya yo entiendo el cuidado bajo el enfoque jurídico y el cuidado con unos elementos jurídicos que me van a permitir a mí hacer el análisis del acto médico, llámese acto médico a todo acto que involucre al profesional de la salud. Entonces puedo hacer un análisis general de lo que ha
ocurrido. Puedo hacer un mejor blindaje del acto médico. Pero para eso también se necesita conocer las herramientas de la lex artis. ¿Cuáles son estas herramientas? Lo conocemos y lo hemos trabajado. La historia, los registros, la división de trabajo, el sistema de comunicación, eso sí lo hemos trabajado. Consentimiento de representación o de presentación y la objeción de conciencia. Por ejemplo, uno de los elementos que trabajamos mucho, y hablo de esto en el área de pregrado, y que también lo estamos trabajando en el área de posgrado, es saber y entender que la historia clínica tiene unas funciones, tiene una finalidad, tiene una característica y tiene unos requisitos. Pero cuando trabajamos la hermenéutica jurídica, debemos ver la historia clínica, ojo, como un instrumento legal. Y como todo instrumento o documento legal, es importante que tenga una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Eso es lo que le va a dar la coetaneidad. Que tenga firma y sello, como nos han enseñado en las escuelas de enfermería. Firmar legible, un sello que le identifique, y además en las escuelas de medicina y en las escuelas de odontología también. Tener una redacción de claridad y coherencia, fundamentado en hechos, sin prejuicio, ni divagaciones, no utilizar términos ambiguos. ¿Ok? Ya eso lo conocemos y debe ser un fiel reflejo del acto. No es de lo que quise hacer ni de lo que posiblemente haga, es de lo que hice. Como documento legal, si sabemos y entendemos que la historia clínica, fíjense, está desde hace mucho tiempo definida y hacia allá vamos, hacia una historia clínica única, desde los manuales hasta la Ley Orgánica de Salud en el artículo 7, en el artículo 7, literal F. Entonces, debemos entender y saber que ella tiene una finalidad asistencial y una finalidad fuera de la asistencia. Que la finalidad asistencial la vemos, ella contiene o ella contempla el acto médico y de todos los profesionales. Y a nivel de extraasistencial, pues va a ser un documento que va a servir para la docencia, la investigación, la epidemiología y para el área jurídica también. Por lo tanto, debe ser siempre vista como un documento legal, un documento que te permite o que permite al profesional de la enfermedad, de salud en general, blindar su acto. Pero este blindaje, si usted cumple con las características de que un documento blindado o bien redactado debe ser eficaz, efectivo y eficiente. Como lo dice el doctor, lo presenta el doctor Manuel Amezcua, que contenga suficiente información para que otro profesional haga la continuidad del cuidado y por supuesto que él también cumpla con el deber objetivo del cuidado. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad y tener presente que es un documento legal. Una vez que se conocen algunas de las herramientas y que las trabajamos con casos reales, con casos hipotéticos, que bajamos sentencias y de manera sencilla estamos allí. A ver, analicemos los elementos del cuidado, porque lo que hacemos es el análisis de los elementos del cuidado. No hacemos, a ver, ¿qué negligencia, qué impericia? No. Analicemos para ver cuáles son los elementos que están presentes y por qué le dan esa denominación. ¿Ok? ¿Por qué le dicen que es una negligencia, por ejemplo? Entonces, después de que ya tenemos esa base de la interpretación, nos vamos a lo que es la responsabilidad del profesional. Debemos entender que la responsabilidad del profesional, en ella intervienen unos elementos también que son muy importantes y que si no están presentes, no existe responsabilidad. Por ejemplo, uno de los elementos es el actor, otro es el acto. Otro del elemento que debe tener la parte objetiva, que es el daño, y un elemento subjetivo, que es la culpa.
Pero además de estas dos, debe existir una relación de causalidad, ¿sí? Esa línea que une directamente sin ninguna interferencia. Para nosotros analizar esa línea que une directamente con la interferencia, para que no se ocurra la interferencia y se dé realmente una responsabilidad. Por ejemplo, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, deben estar los tres elementos y se debe analizar, ojo, se debe analizar cada uno de los que compone el derecho al cuidado, ¿sí? Debemos analizar qué pasa con el titular, debemos analizar qué pasa con el accionar realmente y debemos analizar con un tercer elemento, debemos analizar este tercer elemento donde están los profesionales de la salud. Porque resulta que en el segundo elemento, donde está el accionar, pueden existir factores como, por ejemplo, falta de equipo para una adecuada atención, falta de tiempo para una adecuada atención. No se trabajó o no se atendió al paciente según las necesidades. O simplemente en el primer elemento del titular del cuidado, él no cumplió con el autocuidado. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo presente estos elementos del derecho al cuidado, yo puedo buscar esta responsabilidad penal. A ver, ¿dónde está la conexión entre el acto y lo que ocurrió? ¿Soy realmente responsable? ¿Blindé mi acto como tal? Y de esta manera, vuelvo y repito, con casos reales, con cada caso hipotético, con sentencias, a ver, analizando cada uno de los elementos del delito, analizando cada uno de los elementos del derecho al cuidado, entonces sí vamos a entender lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y también vamos a entender y cómo vamos a llevar a la práctica lo que establece la Ley Orgánica de Salud. Por ejemplo, se trabaja mucho el 146 del Código Orgánico Integral Penal. Es el único, óigase bien, es el único que cuando le hacemos la interpretación hermenéutica desde el enfoque de la salud, es el único que toma en consideración los elementos del derecho al cuidado. Y es el único que dice, a ver, para poder definir un tipo de culpa, llámese negligencia e impericia, se debe analizar elemento 1 del titular, elemento 2 de lo que es el alcance y el elemento 3 donde están los obligados y obligadas, que somos los profesionales de la salud. De esa manera, entonces, no vamos simplemente a definir qué es negligencia e impericia, vamos a hacer la interpretación de lo que ocurre en cada acto médico. Esto me permite a mí terminar con lo mismo que inicié. Tengo todo un enfoque conceptual que el Estado lo tiene muy bien organizado y muchos de ellos ya lo está actualizando. Actualmente tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, que también tenemos que conocerlo nosotros los profesionales de la salud. Pero entonces ya tengo los elementos necesarios para poder resolver este problema. Es que tengo que ver el enfoque del cuidado de otra manera. Tengo que hacer una interpretación hermenéutica del deber objetivo del cuidado y debo organizar estos datos y llevarlo a la práctica para el blindaje de mis actos. Muy bien, con lo que son las herramientas de las Lex Artis, que allí están descritas. En cada país aparece de manera específica y, por supuesto, adaptados a sus reglamentos. De tal manera que es necesario que hagamos esta interpretación hermenéutica en el área de la salud. ¿Por qué? Porque la experiencia, les vuelvo a repetir, es que a nivel de posgrado tengo profesionales que no han conectado cuando llegan a la asignatura y que después de tener tantos años en el ejercicio, como refieren algunos de ellos, se dan cuenta de que el acto médico nos estaban blindando. Entonces, trabajemos en función de esto. Yo sé que
el profesional de la enfermería no es un abogado. Está muy bien. Y no hay que ser abogado para poder entender el acto de enfermería del médico o de otro profesional. Pero sí existe la complementariedad. Es decir, si yo soy profesional de la enfermería y me toca abordar la hermenéutica jurídica, lo más recomendable es, a ver, busque a un especialista y con ese especialista invítelo a la clase. Hagan esa interpretación con los estudiantes. ¿Sí? De igual manera, si puedo también prepararme y capacitarme sobre el área jurídica, perfecto, lo hago. Pero debo tener elementos para poder realizar una adecuada interpretación del aspecto jurídico. No es, vuelvo y lo repito, no es llenar de teoría en cuanto artículo tal, porque solos o aislados no se logra nada. Hay que hacer la interpretación con los actos médicos, actos de todos los profesionales. Con esto quiero despedirme, darles las gracias por esta oportunidad y me despido con una de las frases de mis mentores, a quien quiero mucho y les doy muchas bendiciones. Quien actúa de espalda a la ley se hace preso de su conciencia, de los mandatos divinos de la sociedad y entra en la lista de espera del tribunal que le hará justicia. Así que muchísimas gracias. Tengan todos una buena tarde. Hasta luego.